Hola, hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, la verdad, tenemos un viaje cultural súper interesante. Nos vamos a ir a Montevideo, sí, para pensar un poco en su arquitectura art déco y, bueno, su posible relación con la literatura uruguaya de esa misma época. Y ojo, hoy empezamos de una manera un poquito distinta. Generalmente, viste, partimos de artículos, de investigaciones más largas, pero hoy no. Hoy la chispa es una consulta, una pregunta muy concreta, muy evocadora que nos llegó. Dice así, textual. Cuéntame sobre el arte déco en Montevideo y qué escritores uruguayos coincidieron con el periodo de desarrollo de edificios art déco en Montevideo. A ver, antes de seguir, una aclaración importante, ¿sí? Como nuestra única fuente es esta pregunta, bueno, nuestra misión hoy no va a ser dar una lista así de nombres y fechas, simplemente porque no contamos con esa información específica aquí, pero ya acá está lo interesante. La pregunta en sí es increíblemente rica. Nos invita a hacer algo, quizás más profundo, desmenuzar la curiosidad misma. O sea, ¿qué revela este deseo de conectar edificios y libros, piedra y palabra, justo en Montevideo, justo a principios del siglo XX? ¿Por qué sentimos que tiene que haber un vínculo? Analizar la pregunta creo que nos puede decir mucho sobre cómo entendemos la cultura, ¿no? Su tejido. Es fundamental. Muchas veces las pensamos como cosas separadas, ¿viste? Pero preguntas como esta nos empujan a ver un periodo cultural como un todo, como un ecosistema. Las ideas, las estéticas, las preocupaciones de una época rara vez se quedan en un solo campo artístico. Fluyen, se filtran, dialogan entre sí, a veces de formas obvias, otras, bueno, mucho más sutiles. Así que explorar la pregunta no es esquivarla, ¿eh? Es profundizar en la naturaleza misma de la cultura y cómo la percibimos nosotros. Muy bien dicho. Bueno, entonces arranquemos por la primera parte, el interés específico en el art déco en Montevideo. Aunque hoy no vamos a listar edificios, sí podemos charlar un poco de lo que representa este estilo, ¿te parece? El art déco, que bueno, floreció más o menos entre los años 20 y 40 globalmente, es visualmente muy potente. Pensemos en sus rasgos. Líneas geométricas claras, muchas veces simétricas, formas estilizadas, el uso de patrones como zigzags o los chevrons, ¿no? A veces ornamentación inspirada en cosas exóticas o industriales. Y el uso de materiales modernos para ese momento, como el hormigón armado, el acero, vidrio, esos acabados lisos de estuco. Y representa así una ruptura clarísima con los estilos más historicistas o eclécticos del siglo XIX. Hay una voluntad de modernidad ahí, una mirada hacia el futuro. Es una estética que podía transmitir, bueno, elegancia, sofisticación, a veces hasta lujo o poder. Es el estilo de muchos cines de esa época, ¿no? De edificios de apartamentos modernos, de algunas sedes de empresas o de gobierno. Es una estética que abraza la era de la máquina, la velocidad, lo urbano. Entonces, situar este interés justo en Montevideo, ¿qué nos sugiere? Preguntar por el desarrollo de estos edificios ahí específicamente es como buscar entender cómo esa corriente internacional, bueno, aterrizó y se adaptó en un contexto bien local. Claro, claro. Invita a pensar en Montevideo durante esas décadas. Fue un periodo de crecimiento urbano fuerte, de cambios sociales, de consolidación de una identidad, ¿no? Nacional y cosmopolita a la vez. Adoptar el Art Déco podía ser una forma de decir, bueno, somos una ciudad moderna, estamos conectados con el mundo, participamos de las corrientes estéticas globales, pero seguro que también hubo adaptaciones locales, quizás una versión del Art Déco con rasgos propios, ¿no? Influenciada por los materiales que había, por la tradición constructiva de allá, o por el gusto particular de arquitectos hirientes uruguayos. La arquitectura nunca es una copia nomás, siempre es un diálogo entre lo global y lo local. Sí, y me hace pensar en la experiencia física, ¿viste? De caminar por la ciudad, reconocer esos edificios art déco, no sé, capaz un portal con ciertas líneas, una fachada con relieves estilizados, una marquesina típica. Es como encontrar huellas tangibles de esa época de transformación. La pregunta que nos llegó apunta a ese deseo, ¿no? De leer la historia en el paisaje urbano, de conectar con las aspiraciones, la atmósfera de un tiempo pasado a través de lo construido. No es solo ver ladrillos y cemento, es percibir el eco de una sociedad. Exacto.
Y cada edificio Arte Deco en Montevideo, aunque siga los principios generales del estilo, cuenta su pequeña historia local. La del arquitecto que lo pensó, la del propósito para el que se hizo, la de cómo se metió en su calle, en su barrio. Es buscar la manifestación concreta de un espíritu más abstracto, digamos. Y acá es donde la consulta da un salto que a mí me parece fascinante, se pone más interesante todavía. Porque no se queda solo en los edificios. Busca conectar esa expresión arquitectónica con los escritores uruguayos de la misma época. Pide nombres. Busca una sincronía. ¿Qué tipo de conversación nos imaginamos entre esas estructuras, esos edificios, y las palabras que se escribían en ese entonces? Es que hay una intuición muy potente detrás de esa pregunta, ¿eh? Sugiere que el aire de la época, eso que a veces llamamos el Zeitgeist, el espíritu del tiempo, tenía que manifestarse de formas paralelas en distintas artes. Si la arquitectura expresaba modernidad, urbanización, quizás nuevas tensiones sociales o una nueva sensibilidad estética a través de sus formas, de sus materiales, ¿no deberíamos encontrar ecos de eso en la literatura de ese momento? ¿Y cómo podrían ser esos ecos? Digo, sin tener los nombres acá, podemos especular un poco sobre los temas, los estilos. Y podríamos imaginar, por ejemplo, no sé, novelas o cuentos que exploraran la experiencia de la vida en esa ciudad moderna que se estaba armando, con su ritmo más rápido, sus contrastes, quizás la sensación de anonimato o, al revés, de nuevas posibilidades. Poetas que intentaran capturar la velocidad, la geometría del nuevo paisaje urbano en sus versos, capaz experimentando con el lenguaje de una forma parecida a como los arquitectos experimentaban con las formas, o ensayistas que reflexionaran sobre la identidad nacional en ese contexto de modernización y conexión global que el propio Art Deco de alguna manera simbolizaba. O sea, no necesariamente que un escritor se inspirara directo en un edificio puntual, aunque podría pasar, ¿por qué no? Sino que ambos, arquitecto y escritor, estaban, respirando el mismo ambiente cultural. Respondiendo a estímulos parecidos, procesando los mismos cambios. Exacto. Podrían compartir una misma sensibilidad. Quizá una fascinación por la máquina, por el progreso, o al revés, una cierta nostalgia por lo que se perdía con la modernización. Tal vez la estilización de las formas en el Art Deco encuentre un paralelo en una prosa más depurada, o en una poesía que busca la imagen sintética. O incluso la monumentalidad de algunos edificios Art Deco podría tener un eco en intentos literarios de crear grandes relatos nacionales o urbanos. Son resonancias, ¿viste? Afinidades selectivas más que influencias directas y demostrables en todos los casos. Y el hecho de pedir nombres de escritores, ¿qué le suma a esto? A mí me parece que busca humanizar esa conexión, no quedarse en la abstracción del espíritu de la época, sino ponerle rostro, ponerle voz, saber quiénes eran las personas que estaban pensando, sintiendo, escribiendo, mientras la ciudad cambiaba su cara. Precisamente, busca poblar ese escenario arquitectónico. Los edificios son el contenedor, la escenografía, sí, pero la vida cultural la hacen las personas. Querer saber los nombres es querer acceder a las conciencias que habitaron ese tiempo y ese lugar. Es una búsqueda de una comprensión más integral, más vivida, de la historia cultural de Montevideo. Quiere conectar la forma visible, la arquitectura, con la palabra pensada y sentida, la literatura. Ahora, también es importante reconocer, me parece, que establecer estas conexiones de forma, rigurosa, puede ser complejo. No siempre hay una correspondencia tan directa o consciente. A veces las distintas artes pueden incluso mostrar tensiones, contradicciones dentro de una misma época. Un escritor podría estar criticando justamente la modernidad que celebraba un edificio vecino. Sin duda alguna. Y esa complejidad es parte de lo interesante del asunto. No buscamos una armonía perfecta y simplista, Buscamos entender el diálogo, a veces tenso, a veces en sintonía, entre las distintas formas en que una sociedad se expresa y se piensa a sí misma. La pregunta que nos llegó al poner juntas arquitectura y literatura nos invita justamente a explorar esa complejidad, esas posibles sintonías y también las disonancias. Entonces, resumiendo un poco, la consulta original, esto de Art Deco en Montevideo y escritores uruguayos contemporáneos. Aunque hoy no la respondamos con una lista, funciona como un disparador excepcional. Realmente, nos lleva a valorar la arquitectura como documento histórico, cultural, local, a pensar en cómo el espíritu de una época puede permear distintas disciplinas artísticas y a reconocer ese deseo profundo de encontrar coherencia, conexión en el pasado cultural de un lugar.
La pregunta misma es un acto de interpretación cultural, ¿no? Una hipótesis sobre una posible sinergia. Absolutamente. Y quiero subrayar el valor de este tipo de curiosidad, la interdisciplinaria. En un mundo donde a veces el conocimiento está tan en cajitas separadas, buscar estos puentes es fundamental. Enriquece nuestra comprensión de la historia, de la cultura, de una manera exponencial. Nos permite ir más allá de acumular datos aislados, fechas de edificios por un lado, listas de autores por otro, y empezar a percibir el tejido conectivo, la atmósfera, las conversaciones subterráneas que había en una época. Es como pasar de ver piezas sueltas de un rompecabezas a intuir la imagen completa, ¿verdad? Aunque no tengamos todas las piezas, la pregunta nos orienta, nos hace buscar esa imagen. Exacto. Y nos recuerda que la cultura no sucede en compartimentos estancos. Para nada. Las ciudades, con su mezcla de arquitectura, gente, historias, son el escenario perfecto para observar estas interacciones. Preguntar por el Art Deco y los escritores en Montevideo es en el fondo preguntar por el alma cultural de la ciudad en un momento vibrante de su historia. Revela un deseo de entender ese momento no como una colección de hechos, sino como una experiencia vivida y expresada de múltiples maneras. Hemos explorado entonces las múltiples capas que tenía esa consulta inicial. Reflexionamos sobre cómo la arquitectura Art Deco pudo dialogar con el contexto montevideano, cómo la literatura pudo haber reflejado preocupaciones similares. Y sobre todo, creo, valoramos la búsqueda misma de conexiones como una forma profunda de acercarse a la historia cultural. Las preguntas clave que quedan flotando son esas. ¿Cómo hablan entre sí las formas visibles y las palabras escritas de una misma época? ¿Y qué nos dice esa conversación sobre la identidad de un lugar como Montevideo? Y quizás la reflexión final que nos deja toda esta exploración, inspirada directamente por la pregunta que la originó, es una invitación. La consulta sobre Montevideo nos recuerda que los espacios que habitamos y las historias que contamos están constantemente entrelazados, ¿no? Podríamos llevar esta misma curiosidad a nuestro propio entorno, al lugar donde vivimos. ¿Cómo dialoga la arquitectura contemporánea de nuestras ciudades con la literatura, el cine, la música que se produce hoy? ¿Qué conexiones, qué tensiones podríamos descubrir si miramos y escuchamos con esta perspectiva? Bueno, interdisciplinaria. La pregunta sobre el pasado de Montevideo puede ser un espejo para mirar nuestro presente cultural con un poquito más de atención. Una excelente manera de cerrar. Sí, señor. Mirar nuestro alrededor buscando esas conversaciones silenciosas entre lo construido y lo narrado. Bueno, con esa invitación a la exploración personal, concluimos nuestra charla de hoy. Agradecemos de verdad profundamente la curiosidad que nos impulsó a este análisis. Hasta la próxima.